Hola, buenos días, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro tema, la violencia intrafamiliar. Esta cápsula va dedicada a la violencia entre padres e hijos. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Lara y soy responsable del programa Escuela para Familias dentro del Departamento de Gestión e Inclusión Social en CRISBR. Bien, vamos a iniciar. Tenemos que partir por darnos cuenta que nuestros niños el día de hoy están creciendo en un mundo mucho más violento del que crecimos nosotros. ¿Cuántas veces nos escuchamos decir, en mis tiempos podía hacer esto, podía salir en la patineta, podía pasarme la tarde jugando con los amiguitos en la calle y ahora todo eso ha quedado atrás? ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente mucho más peligroso, en donde los niños tienen que aprender desde chiquitos a cuidarse de muchos riesgos. Hay violencia doméstica, violencia cultural, violencia delincuencial, violencia política, violencia socioeconómica, violencia conductual. Son muchos los tipos, no necesariamente dentro de la familia, sino en el entorno general, en el cual nuestros pequeñitos, como decía, están creciendo con niveles muy altos de violencia. Esto es fuera de casa, pero ¿qué pasa cuando esta violencia también se da dentro de casa? Lo primero que tenemos que hacer conciencia es que debido a la diferencia que existe y a la dependencia que los niños tienen de nosotros para sobrevivir, esta violencia aquí la podemos traducir también en términos de maltrato. Es una palabra fuerte, pero darnos cuenta que la violencia que ejercemos contra los niños se vuelve maltrato hacia ellos. ¿Qué características deben tener para poder hablar de que estamos en un caso de maltrato, de violencia infantil? Número uno, el tiempo en el que perdura esta conducta, esta acción, y que llega a ser sistematizada, sistemática. ¿Qué quiere decir? Se repite, se repite, se repite ya como parte de un proceso habitual. Por otro lado, el efecto que esta conducta que estoy ejerciendo tenga sobre el menor, sobre el niño, cómo repercute en él. Obviamente, estamos también hablando de que existe un desequilibrio en el cual la persona responsable, en este caso hablamos de los padres o tutores, no todos los niños están con papá y mamá, pueden ser abuelitos, tíos, cuidadores, ¿sí? Vamos a hablar del adulto en el cual recae la responsabilidad de la sobrevivencia y bienestar del niño contra el niño que depende de esta persona y por tanto queda automáticamente indefenso de manera real ante estas conductas. Mucho cuidado aquí porque al decir indefenso, a veces hace ruido que hay papás o adultos que dicen, ¿cuál indefenso? Si este niño es violento, si grita, si pega, si... Claro, son respuestas defensivas y pueden ser respuestas muy grandes, pero aún así sigue estando indefenso, aunque busque la forma de defenderse. Y esta indefensión tiene que ver con el desequilibrio que hay en la diferencia de edades y de condición de vida. Entonces, aterrizando esto, vamos a decir que un niño es maltratado cuando su salud física, mental o su seguridad están en riesgo, ya sea por acciones directas o por omisiones. Este punto es muy importante porque, como siempre, la violencia más fácil de ver, el maltrato, es el que tiene que ver con golpes, el que tiene que ver con marcas en la piel. Pero cuando hablamos de personas que están en formación, tenemos que hablar de tres tipos muy grandes, tres estilos de violencia, ¿sí? El que tiene que ver con acciones, el abuso físico, los golpes, el abuso emocional también o simbólico, en el cual generamos terror, aislamos, rechazamos o ignoramos al niño, creando un daño en su estructura emocional y personal. El abuso sexual, obviamente muy importante, tenemos que identificar también este tipo de abuso, de maltrato, ¿sí? Estos tres son por acción, es decir, por cosas que hacemos, que decimos y que manifestamos abiertamente. Pero también existe el maltrato por omisión,
y este tiene que ver con el abandono, ya sea físico o emocional. El abandono físico en donde no me doy cuenta o no pongo cuidado en tu alimentación, en tu higiene, que el pequeño tenga ropa limpia, que tenga lo que requiere para su buen desarrollo físico. Simplemente, ¿hay comida? Sí, ahí hay. ¿Comió? ¿Quién sabe? ¿Qué comió? ¿Quién sabe? Pero yo la dejé, ¿sí? El abandono emocional, en donde desarrollamos una especie de ceguera y somos incapaces de ver qué es lo que está sintiendo el niño, qué es lo que está pensando, qué es lo que está viviendo dentro de su mundo interior. Y entonces nos cerramos solo a decir, yo estoy haciendo lo correcto, esto así es, ya se acostumbrará o no tiene por qué afectar. Y no vemos más allá de lo que está pasando, ¿sí? Un tercer tipo del maltrato infantil lo tenemos cuando los niños son testigos de manera constante de la violencia. A veces pues, con los niños no se mete nadie, a ellos nadie les dice, pero los niños están escuchando las discusiones entre papá y mamá, los niños están viendo el forcejeo, están viendo las agresiones de uno con otro, y entonces se desarrolla una respuesta de miedo, pero de un miedo que puede ser paralizante. No me muevo, me quiero hacer invisible, me quiero hacer transparente para que esa violencia no recaiga sobre mí. Hoy día también existen otros tipos de violencia silenciosa e igual de peligrosa que los anteriores. Específicamente vamos a mencionar tres de los más fuertes, que son la falta de límites. Cuando yo no pongo límites adecuados a mis hijos, los estoy dejando en una zona de riesgo para la vida. No están teniendo esta contención, esta guía adecuada y por tanto son niños que se viven con una inseguridad, con una amenaza constante en la vida, no en una situación, no en un lugar, en la vida en general. En el otro extremo tenemos también la sobreprotección, en la cual hago tanto por él que limito, impido su crecimiento y con esto le voy enviando el mensaje de tú no puedes, tú no sirves, no lo hagas tú. Entonces la sobreprotección es una forma de violencia disfrazada de amor. Esto es muy fuerte, porque obviamente todos los papás decimos lo hago porque lo amo demasiado, porque son mis hijos, porque yo puedo, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es violentar su estructura, violentar su seguridad, violentar la confianza en ellos mismos. Otro tipo muy importante de violencia es la idealización. Cuando tenemos en nuestra cabeza la idea, la imagen del hijo perfecto, el que yo deseaba, el que yo quería, el que debe ser, y entonces anteponemos esta imagen de perfección a la realidad de mi hijo. Ya sea desde el sexo que tiene, yo quería niño y salió niña, ya sea por el carácter, por los gustos, por los intereses, por la conducta, porque no es aquello que yo creería o creía que debía ser. Y entonces, de manera verbal o no verbal, vamos transmitiendo estos mensajes de desaprobación. Y este es una forma muy grave de violencia. ¿Cómo podemos hablar o definir entonces que un niño está siendo violentado, está siendo maltratado, para no caer en esta discusión de si hago o no hago, era la intención o no era la intención? Tenemos que dejar claro que de manera profesional lo que vamos a evaluar es el efecto en el niño, no lo que hizo o lo que quiso hacer papá o mamá, sino lo que sucedió tuvo un impacto en este niño y el grado de ese impacto va a generar respuestas, va a generar conductas, va a generar una estructura con características muy peculiares que nos van a permitir ver si existe un daño emocional, físico o de qué tipo, sexual también, en el pequeño. Es muy importante darnos cuenta que todo esto va a producir muchos sentimientos y pensamientos diferentes que de alguna manera tenderán a expresarse. En los niños es muy claro dos líneas de expresión. Una es al interior y otra es al exterior. Cuando es al interior, ¿de qué manera se manifiesta? A través del desarrollo de conductas autodestructivas, ¿sí? Conductas autodestructivas que tienen que ver con la autoagresión, con el lastimarse a sí mismo
el ponerse constantemente en zona de riesgo, el buscar ser violentado por otras personas. Muchas veces esto lo podemos ver mucho en las escuelas. El famoso bullying que sabemos ahora con mucha claridad que en las escuelas, en los ambientes escolares, se manifiesta una conducta que se gestó en casa. En este círculo de violencia en donde de pronto me toca ser el que maltrata, pero cuando sigue el círculo me toca ser maltratado. Entonces, cuando en una situación escolar identificamos violencia, inmediatamente tenemos que buscar qué está pasando en casa, ya sea con el que violenta o el que es violentado. En cualquiera de los dos extremos tenemos que trabajar la violencia intrafamiliar. Y la otra forma es cuando estas conductas se dan al exterior, que se van a manifestar con conductas agresivas, antisociales, rebeldes, de mucha irritabilidad, mucho enojo, destructivas también en muchos aspectos. Cualquiera de las dos líneas son igualmente graves, tanto la que vemos, la que no vemos. Tal vez es un poco más delicada la interior porque no sabemos qué efectos está teniendo. Si el niño hace un berrinche y avienta algo, pues puedo medir el riesgo y el daño. Pero si en vez de aventar algo, esa bomba explota dentro de él, no puedo ver el efecto de esto hasta que ha pasado ya un tiempo y se genera una estructura no sana. Entonces, ¿a qué nos lleva esto como papás? El poder reconocer todos los tipos y las formas en las cuales estamos ejerciendo violencia y que esta violencia que ejercemos va a generar un daño en la estructura yoica, en la estructura personal y básica del niño, podemos saber que un niño que es violentado va a crecer como un adulto violento. Y entonces este ciclo del que hablábamos hace rato, este ciclo de la violencia, se vuelve una espiral que no termina nunca y estamos contribuyendo a una problemática familiar y social muy grande. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Primero, número uno, vamos como papás a hacernos responsables con esta claridad de ver si es mi responsabilidad lo que pasa, sobre todo en los primeros años de nuestros hijos y el cómo se vaya generando su estructura, porque yo genero el ambiente, doy los elementos con los cuales este chiquito va a empezar a construirse por sí mismo. Los primeros años de infancia son construcción de papá y mamá. En la adolescencia empieza ya esta parte de construcción personal en donde cada pequeño, cada jovencito va a empezar a edificar su propia identidad. Pero ¿con qué lo va a hacer? Con el material que le dimos de niños. Entonces es muy importante hacer consciente y responsabilizarnos de qué es lo que estamos dando a nuestros niños. Entonces, punto número uno, tenemos que identificar las conductas o las formas de violencia que ejerzo en mis hijos. ¿De qué manera estoy siendo violento? Aquí es muy importante escucharlos y observarlos. No lo que yo creo. Yo puedo, algo que para mí es una broma, yo digo, ay, sí es una broma, pero a mi hijo lo está dañando y entonces resulta que cada que yo le digo que tiene un diente chueco y para mí es muy simpático, a él le está pegando directo en la autoestima. Entonces no puedo calificar desde si yo quería o no quería hacerle daño, sino desde lo que el niño está manifestando. Eso que para mí es una broma, para él es un daño. Así me hago consciente, viendo qué efecto tiene cada una de mis acciones, de mis palabras en el niño. Si el niño llora, si el niño dice me duele, si el niño dice me importa, yo digo, ay, no seas payaso, ay, no exageres, ay, no era para tanto, estoy cayendo en una doble violencia porque estoy descalificando la realidad del niño. Entonces tenemos que aprender a respetar y a escuchar qué pasa con el otro. Me tengo que hacer responsable de mis sentimientos. Tristemente, mucha de esta violencia no tiene que ver con los niños, tiene que ver con lo que mi propia historia de adulto, mis enojos, mis frustraciones, mi sobrecarga de trabajo, mi estrés, y de pronto llego y ¿qué hago? Lo deposito en quien no tiene la capacidad de defenderse, ¿sí? Vengo muy enojado porque mi jefe autoritario me gritoneó, me regañó, y entonces yo llego y repito esa conducta con mis hijos. Se vuelven de una forma cruel, vamos a decirlo, en nuestro basurero emocional. Y mucho de esto tiene que ver porque los niños tienen un amor incondicional hacia nosotros. Entonces, ahí están. No se pueden ir, no se pueden quitar
y van a aceptar una y otra vez sin darse cuenta del precio tan alto que están pagando. Entonces, hagámonos responsables de nuestros sentimientos. Si yo ya identifiqué que tengo problemas con la violencia, que estoy generando conductas y pautas autodestructivas y destructivas para mi familia, tengo que resolverlo entre adultos, tengo que buscar ayuda profesional y poner una protección en este sentido a mis hijos. También nos toca hacer un filtro contra esta violencia externa de la cual hablábamos al principio. Todo lo que sucede hacia afuera de la familia, tenemos que evitar que llegue de una manera directa y lacerante hacia los niños. No mentirles, no ocultarles la realidad, es filtrarla, es poder informarles, poder educarlos de una manera en la que sean conscientes de los riesgos del mundo en el que viven, pero no vivan paralizados o atemorizados por visualizar solo la parte amenazante del mundo. Tenemos que lograr un equilibrio entre ambas partes. ¿Sí? Vamos a favorecer un ambiente seguro y saludable para el desarrollo de mis hijos. Darme cuenta, como decía hace rato, que el hogar, la familia es el primer mundo y es donde ellos van a aprender a reaccionar, a relacionarse, a sentir, y entonces lo que yo les dé, lo que yo les brinde va a ser determinante para su vida. Tenemos que poner límites adecuados. En todo momento y en toda circunstancia, nosotros estamos formando a estos pequeños y no hay formación correcta donde no existen límites. No hay seguridad donde no existen límites. Entonces tengo que marcar los límites justos, adecuados a la edad, a la situación, a la familia y a las características de mi niño. ¿Sí? Y el último punto tan importante, o a lo mejor un poquito más que todos los demás, es hacer saber a mis hijos que son amados y aceptados incondicionalmente. Mi cariño no va a estar sujeto a si haces bien o malas cosas. No va a estar condicionado a me gusta o no me gusta cómo te ves, cómo te peinas, cuáles son tus gustos, ¿sí? Aquí empieza también parte del respeto que debemos tener hacia ellos. Son nuestros hijos, mas no nos pertenecen. No tienen su vida, no es nuestra, ni tenemos el derecho a querer cambiarla. Solo los vamos a acompañar, les vamos a ayudar a generar la estructura y a prepararlos para la vida, pero de una manera fuerte, de una manera íntegra, de una manera en la que ellos sepan que son valiosos y son amados dentro de un límite de respeto, de un ambiente de cuidado y de conciencia. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos y esperamos sus comentarios dentro del blog. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, me despido con esta conocida frase: es más fácil crear niños fuertes, perdón, que reparar adultos rotos. Trabajemos en conjunto para brindar a nuestros hijos una vida mejor y diferente de la que yo tuve. Si yo vengo de un ambiente, de una historia de violencia, me toca comprometerme para romper ese esquema, para poder sanarlo y poder brindar a mis hijos una mejor expectativa de vida. Buena tarde y hasta luego. Gracias.